Muy buenas tardes, siendo las 14 horas con 33 minutos de este martes 27 de agosto del año 2024. Saludo a mis compañeras comisionadas integrantes de este pleno y damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan de manera presencial en esta sala de sesiones, así como a quienes también nos hacen el favor de seguir esta transmisión a través de las distintas redes sociales del INAI. Solicito a la Secretaria Técnica del Pleno sea tan amable de verificar si existe quórum legal para llevar a cabo la presente sesión ordinaria del Pleno de este instituto, a la cual se ha convocado. Por favor, Secretaria Técnica del Pleno. Con su venia, comisionado presidente, de conformidad con la sentencia definitiva de fecha 2 de octubre de 2023, dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 280/2023, se autoriza al Pleno de este instituto a sesionar con menos de 5 personas comisionadas presentes, siempre y cuando lo hagan con la totalidad de sus comisionadas y comisionados designados y de manera colegiada, como dicta el artículo 6º, apartado A, fracción 8ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, le informo que están presentes las comisionadas Norma Julieta del Río Venegas, Blanca Lili Barra Cadena, Josefina Román Vergara y el comisionado Adrián Alcalá Méndez. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, Secretaria Técnica de Pleno. Y antes de desahogar los asuntos presentados para esta sesión, me permito expresar a nombre de mis compañeras comisionadas, integrantes de este pleno, las doctoras Norma Julieta del Río Venegas, Josefina Román Vergara y la maestra Blanca Lili Barra Cadena, y el mío propio, un pronunciamiento. Por el bien de México, primero los derechos humanos; por el bien de las y los mexicanos, primero las libertades; y por el bien de la República, primero el diálogo. Como es del dominio público, el pasado viernes 23 de agosto del año 2024, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados aprobó el dictamen que avala una serie de reformas a nuestra Carta Magna, mismas reformas que buscan eliminar 7 órganos constitucionalmente autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Desaparecer al INAI representaría de facto un retroceso para la democracia y los derechos humanos en México. Los derechos humanos son progresivos y su permanente cuidado y respeto no es un proceso aislado ni de la competencia de un actor unitario, ya que demanda un compromiso integral por parte del Estado mexicano, así como la creación de obligaciones legales para las instancias públicas, de modo que puedan protegerse, exigirse, amplificarse y llevarse a la práctica de manera plena por parte de cualquier persona. Por ello, en vez de plantear la eliminación del INAI, es que el Pleno de este instituto proponemos trabajar juntas y juntos en su modernización. La importancia y la relevancia de figuras de regulación independientes, autónomas, especializadas e imparciales, como el INAI, es fundamental para la salud de cualquier democracia. La historia de México nos ha enseñado que no es con prisa como se ha construido esta gran nación, pero sobre todo que es con apertura al diálogo y tomando la opinión de diferentes sectores de nuestra sociedad que podemos fortalecernos como país. México siempre ha sabido salir adelante ante cualquier adversidad, ya sea económica, política o social, pero es claro que ha resultado menos complicado cuando trabajamos juntos. Así, juntas y juntos podemos construir un futuro en donde nuestras hijas e hijos puedan exigir hoy y siempre gobiernos efectivos, gobiernos sensibles y que rindan cuentas, pero sobre todo que promuevan la plenitud de las y los mexicanos mediante la tutela y garantía de sus derechos y de sus libertades. Por ello, nuevamente queremos hacer un firme pero respetuoso llamado a las y los próximos legisladores del Congreso de la Unión, a las nuevas autoridades federales encabezadas por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y a la sociedad mexicana en general, para hacer un alto en el camino, sentarnos a la mesa de diálogo, reconocer los logros alcanzados, pero también los yerros, y trazar un nuevo horizonte para la transparencia, el acceso a la información y la privacidad en México. Dicho lo anterior, damos inicio a esta sesión con los asuntos enlistados, y si no hay inconveniente por parte de mis compañeras comisionados, le pido a la Secretaria Técnica del Pleno sea tan amable de dar lectura al orden del día que ha sido propuesto. Con gusto. Los asuntos a tratar en la presente sesión son los siguientes. Punto 1, aprobación del orden del día y, en su caso, inclusión de asuntos generales.
Punto 2. Aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Pleno de este Instituto celebrada el 21 de agosto de 2024. Punto 3. Análisis, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se determina la procedencia de la excusa presentada por la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena a efecto de no discutir y votar el recurso de revisión RRA 10.306/24 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia. Punto 5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia que propone la Secretaría de Acceso a la Información. Todas de las siglas DIT del año 2024, 286 interpuesta en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 287 interpuesta en contra de Seguridad Alimentaria Mexicana, 289, 290 y 291 interpuestas en contra del Partido de la Revolución Democrática, 295 interpuesta en contra de Diconsa SADCB, 297 interpuesta en contra de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 298 interpuesta en contra de la Secretaría de Cultura, 300 interpuesta en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 308 interpuesta en contra del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Punto 6. Análisis, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la convocatoria y las bases para participar en el Concurso Nacional de Periodismo de Investigación, edición 2024, convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, junto con los organismos garantes de las entidades federativas e instancias integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Punto 7. Análisis, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la designación temporal de plazas vacantes sujetas al servicio profesional de este instituto. Punto 8. Análisis, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la celebración de un convenio general de colaboración entre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad Argentina, CEDES. Punto 9. Análisis, discusión y aprobación del proyecto de resolución en materia de protección de datos personales del sector público federal relacionado con el expediente del procedimiento de verificación con número INAI.3S.7.1-19/2024. Punto 10. Análisis, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento de la persona titular de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Punto 11. Análisis, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento de la persona titular de la Dirección General de Prevención y Autorregulación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Punto 12. Presentación del reporte de avance de objetivos, metas y proyectos especiales correspondiente al segundo trimestre de 2024. Punto 13. Asuntos generales. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. Someto a la consideración de mis compañeras comisionadas el orden del día propuesto y les pregunto si desean inscribir asuntos generales. De no haber comentarios, le solicito, secretaria técnica del Pleno, por favor, sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, se somete a consideración de las comisionadas y el comisionado el orden del día para la presente sesión y solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el orden del día para la presente sesión sin la inclusión de asuntos generales. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. Pasando al segundo punto del orden del día, relativo al proyecto de acta listada, le solicito a usted, secretaria técnica de Pleno, sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Por instrucciones del comisionado presidente, se presenta al Pleno de este instituto el proyecto de acta de la sesión ordinaria celebrada el 21 de agosto de 2024 y se solicita se sirvan manifestar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las comisionadas y el comisionado al acta listada en el segundo punto del orden del día. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. Pasando al tercer punto del orden del día, relativo al proyecto de acuerdo listado, le solicito a usted, secretaria técnica del Pleno, sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Con gusto, por instrucciones del comisionado presidente, se presenta al Pleno de este instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se determina la procedencia de la excusa presentada por la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena a efecto de no discutir y votar el recurso de revisión RRA 10.306/24 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que se identifica con la clave ACT-PV/27/8/2024.3, por lo que solicito se sirvan expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Román.
A favor. Comisionado Presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las comisionadas y el comisionado el acuerdo listado en el punto 3 del orden del día. Es cuanto, comisionado Presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. Pasando al cuarto punto del orden del día, solicito a la secretaria técnica del Pleno hacer una breve descripción de los proyectos de resolución que las comisionadas y un servidor sometemos a la consideración de este Pleno. Por favor. Conforme a su instrucción, comisionado Presidente, primero doy cuenta a este Pleno que están a su consideración 587 proyectos de resolución listados en el numeral 4 del orden del día aprobado para esta sesión. Entre los asuntos propuestos se tienen 8 al Poder Legislativo, 261 al Poder Ejecutivo, 3 al Poder Judicial, 19 a organismos autónomos, 20 a empresas productivas del Estado, 258 a instituciones de educación superior autónomas, 8 a sindicatos, 4 a partidos políticos y 6 de organismos garantes locales. Asimismo, informo que los asuntos corresponden a 90 proyectos en materia de protección de datos personales, 491 en materia de derecho de acceso a la información y 6 recursos de inconformidad que están relacionados en los numerales 4.1 a 4.4 del orden del día de esta sesión. Segundo, entre los asuntos presentados al Pleno se atienen 59 proyectos que proponen confirmar la respuesta del sujeto obligado, 105 que la modifican, 101 que la revocan y 6 que ordenan al sujeto obligado a dar respuesta. Igualmente, se presentan 315 proyectos que proponen tener por no presentados, sobreseer o desechar por causas distintas a la extemporaneidad y un proyecto de resolución en los que se propone desechar por extemporáneo, que se encuentra listado en los numerales 4.2 y 4.3 del orden del día aprobado para esta sesión, respectivamente. Tercero, con fundamento en los numerales sexto punto 18 y 44 de los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno de este Instituto, las comisionadas y el comisionado presidente hicieron del conocimiento de esta Secretaría Técnica los votos disidentes y particulares que presentan algunas de las resoluciones de los recursos propuestos, mismos que se relacionan en el anexo del numeral 4.5 del orden del día aprobado para esta sesión, respecto de los cuales cabe precisar que no es necesaria su exposición porque se refieren en todos los casos a votos por precedentes. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica de Pleno. Y a continuación, en el orden acostumbrado, procederemos a separar los proyectos de resolución que se discutirán de manera particular. En primer lugar, se concede el uso de la voz a la comisionada Josefina Román Vergara. Por favor, comisionada. Gracias, comisionado presidente. Muy buenas tardes a todas y todos, también a quienes nos hacen favor de escuchar en las distintas redes sociales del INAI. Bien, yo pido separar para presentarles y votar en lo individual el proyecto de resolución al recurso de revisión en materia de acceso a la información 7856/24 en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias. Muchísimas gracias, comisionada Roma. Se toma nota. A continuación, se concede el uso de la voz a la comisionada Norma Julieta del Río Venegas. Gracias, presidente. Yo solicito separar, sí es eso, sí, el RRA 9974/24 contra IMSS Bienestar. Muchísimas gracias, comisionada del Río. Se toma nota. En tercer lugar, se concede el uso de la voz a la comisionada Blanca Lili Ibarra Cadena, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Solicito la separación del recurso de revisión RRA 10.647/24 en contra de la Secretaría de Marina. Muchísimas gracias, comisionada Ibarra. En lo particular, esta sesión he decidido no separar asuntos para su discusión en lo particular. Por eso, dado que no hay más comentarios, le solicito a usted, secretaria técnica del Pleno, sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Con su venia, comisionado presidente, me permito informar que conforme a lo expuesto por las comisionadas, se han separado 3 proyectos para su votación y discusión en lo individual, por lo que están a su disposición y votación el resto de los proyectos en bloque y solicito se sirvan a expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Le registro sus votos. Con los votos particulares y disidentes que hicimos llegar en tiempo y forma. Comisionada Ibarra. Gracias. A favor, con los votos particulares y disidentes que se hicieron llegar previamente a la Secretaría Técnica del Pleno. Comisionada Román. A favor y con los votos particulares y disidentes que han sido previamente anunciados a esa Secretaría. Comisionado presidente Alcalá. Con los votos particulares y disidentes que se hicieron llegar oportunamente a la Secretaría Técnica del Pleno, el resto de los asuntos a favor.
En consecuencia, se aprueban las resoluciones anteriormente relacionadas en los términos expuestos y por lo que respecta al expediente RRA 10.306/24 con la excusa de la comisionada Ibarra. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. Ahora corresponde a la comisionada Josefina Román Vergara la presentación del proyecto de resolución que ha decidido separar para su discusión individual, que se identifica con la clave RRA 7856/2024, promovido en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por favor, comisionada. Gracias, comisionado presidente. De nueva cuenta, muy buenas tardes a todas y todos. Miren, el 17 de septiembre de 2021, aproximadamente 340 personas migrantes, entre las que se encontraban 21 niñas, niños y adolescentes, fueron rescatadas por personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en condiciones de hacinamiento de una bodega en las afueras de la ciudad de Chihuahua. Con ayuda de una asociación civil, la Fiscalía del Estado trasladó a las personas migrantes a 3 albergues y dio aviso de los hechos al Ministerio Público Federal, quedando entonces a su disposición 264 personas, incluyendo los menores de edad. El 8 de octubre de 2021, personal de la asociación civil que ayudó con los traslados de las personas migrantes notificó a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes de Chihuahua que un adolescente de los rescatados ya no se encontraba en el albergue. Días después, otros 20 menores de edad salieron del albergue temporal sin que se conozca su paradero. Dado que las autoridades federales y locales involucradas no contaron con un protocolo de actuación que estableciera cómo conducirse y coordinarse, no se realizó la intervención legal para determinar el plan de restitución de derechos de los menores involucrados. Es por ello que el 28 de febrero de 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió a la Fiscalía General de la República la recomendación 31/2023, en la que se estableció que no realizó diligencia alguna para localizar a las 21 personas menores, a pesar de contar con nombres, edades y nacionalidades. En este contexto, la materia del presente asunto versa en conocer, en relación con la recomendación 31/2023, en principio, el nombre de las personas encargadas del seguimiento. También el domicilio para recibir notificaciones de las personas encargadas de este seguimiento. La fecha en que se presentó la denuncia señalada en los puntos recomendatorios. Como punto 4, las acciones emprendidas por el Senado de la República ante la negativa de la autoridad responsable. Y por último y quinto punto, las acciones emprendidas por la Contraloría de la CNDH ante las conductas omisivas de las personas servidoras públicas que dejaron en estado de indefensión a las víctimas. En respuesta, la Coordinación General del Seguimiento de Recomendaciones proporcionó el nombre del visitador adjunto encargado del seguimiento, así como los nombres de la persona titular de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y de la Coordinadora General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos. Señaló también el domicilio requerido, precisó que la recomendación no contempló la presentación de denuncia alguna y sugirió preguntar de forma directa al Senado de la República por las acciones que ha emprendido. Inconforme por una alegada entrega de información incompleta, la persona recurrente presentó justamente este recurso de revisión que hoy les refiero. En el análisis de fondo en la ponencia a mi cargo, consideramos que el turno de búsqueda de la información omitió efectuarse en los archivos precisamente del órgano interno de control. De igual forma, si bien el sujeto obligado precisó que la recomendación no contempló la presentación de denuncia alguna, lo cierto es que sí previó dar vista de los hechos al Ministerio Público de la Federación. En cuanto a las acciones emprendidas por el Senado de la República, en el punto 92 de la recomendación,
se contempló la comparecencia de autoridades o personas servidoras públicas ante la negativa de aceptación o cumplimiento, por lo que resulta necesario que el sujeto obligado se pronuncie justamente respecto de este punto. Es necesario señalar que en 2023 se registró un récord de retención de menores migrantes. Esto implicó un 49.95%, casi un 50%, más que los eventos registrados en 2022, respecto de los cuales personas expertas en la materia consideran que se exponen al reclutamiento de grupos de la delincuencia organizada. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, tan solo en lo que va del año, 44.554 niñas, niños y adolescentes extranjeros en situación migratoria irregular fueron objeto de procedimientos administrativos ante el Instituto Nacional de Migración y dirigidos a los albergues de la red DIF para su alojamiento temporal. La mayor parte de estos menores, 28.834, provino de América del Sur, principalmente de Venezuela. Las y los menores migrantes son un grupo vulnerable que con su tránsito entre el lugar de origen y el de destino enfrenta diversos obstáculos y adversidades que ponen en riesgo su integridad física y emocional. Por ello, asuntos como este nos recuerda que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, a la igualdad, a la protección de la salud, a la seguridad jurídica y a ser considerados primero como niños, niñas y adolescentes con independencia de ser personas migrantes. La propia Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes resalta las medidas especiales de protección que las autoridades deben adoptar para garantizar sus derechos, ya sea que se encuentren acompañados o no acompañados, y con independencia de su nacionalidad y situación migratoria. Este asunto representa una oportunidad de despertar conciencia y resignificar estos hechos a través de la generación de mejores condiciones informativas que propicien la garantía de su no repetición. Así, el INAI se presenta como un instituto sensible a los hechos que conoce y en esta oportunidad garante no solo del derecho de acceso a la información, sino también, y muy importante, de los derechos de la niñez migrante. Por todo lo anterior, propongo a este Pleno modificar la respuesta al sujeto obligado e instruirle a efecto de que realice la búsqueda de la información requerida por la persona solicitante, a saber, la fecha en que se dio vista al Ministerio Público de la Federación con motivo de los hechos descritos en la recomendación, así como aquella que dé cuenta de las acciones emprendidas por el órgano de control interno de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ante las conductas omisivas de las personas servidoras públicas que dejaron en estado de indefensión a las víctimas, y también para que informe el resultado de la misma a la persona solicitante, debiendo de notificarle también, por supuesto, el oficio de alegatos. Es todo, presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada Josefina Román. Ha solicitado el uso de la voz la comisionada Blanca Lili Barra Cadena y la comisionada Norma Julieta del Río Venegas en ese orden. Muchas gracias. Acompaño el proyecto que ha presentado la comisionada Josefina Román. Y en abono a lo que ha comentado y compartido en este proyecto, quiero dar algunos datos adicionales. Según cifras de la Red por los Derechos de la Infancia, durante el periodo de enero a junio de 2024, México registró en su territorio el ingreso a tránsito irregular de cerca de 85,000 migrantes menores de edad. Y esto representa un aumento cercano al 116% respecto del mismo periodo, pero en el año anterior, es decir, en el 2023.
todos los migrantes menores son titulares de derechos en nuestro país, previstos en la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y entre esos derechos se encuentra satisfacer sus necesidades de protección teniendo en cuenta sus opiniones y privilegiando la reunificación familiar. Por ello resulta indispensable que todas las autoridades implicadas en su atención adopten un enfoque en todo momento que permita preservar el interés superior de la niñez. Esto adquiere especial importancia cuando son víctimas de violaciones a sus derechos humanos, porque en esos casos, además de garantizar su restitución, el Estado también adquiere deberes de no repetición y de sanción a las y los responsables. Y en ese marco considero relevante la exposición que realiza la comisionada Román sobre este asunto. Afirmo lo anterior debido a que las comisiones de derechos humanos tienen derechos específicos cuando se acreditan violaciones a derechos humanos, las cuales incluyen el seguimiento de las recomendaciones. El derecho a saber es una de las herramientas que permiten el control ciudadano de dichas acciones, a través de información que se les debe de proporcionar por parte de los sujetos obligados. Y en ese sentido, el INAI es parte fundamental de ese proceso al ser un árbitro imparcial que tiene como eje de actuación la garantía del acceso a la información para todas y todos. Es cuanto. Muchísimas gracias, comisionada Ibarra. Comisionada del Río, por favor. Gracias, presidente. Bueno, igual de antemano voy con el proyecto de mi colega y amiga Josefina Román. Y considero esto primero desde la parte técnica, porque efectivamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya como lo dijo ella, no turnó la solicitud en la totalidad de las áreas competentes para estos temas, ¿no? Entre otras, pues también está su órgano interno de control. Segundo, porque la recomendación a la que se refiere, el 31/2023 de la CNDH, es de máximo interés público, precisamente al tratarse de origen, por lo que ellos defienden, que son violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en contexto de migración, rescatados en septiembre del año 2021, pues en una condición que ya lo comentó en su exposición la comisionada Román. Por ello, la sociedad, claro que tiene derecho a conocer lo que sucedió con esta recomendación y cuáles fueron las acciones que tomó tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía de Chihuahua, autoridades que en este caso son las dos que recibieron esta recomendación. Y algunos datos que quiero agregar, bueno, de acuerdo con Reporte Índigo, una de las dependencias con más expedientes abiertos durante el año 2023 precisamente fue la CNDH, ante la CNDH, fue el Instituto Nacional de Migración con 2.043 expedientes, seguido de Prevención y Readaptación Social. También otro dato, en el primer semestre del año la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 12 recomendaciones a autoridades federales de Tamaulipas, uno de los principales estados fronterizos en nuestro país. En instancias de seguridad, la comisión señaló delitos como tortura, detención ilegal, integración indebida de expedientes, entre otros delitos. Por ello, bueno, se requiere la máxima transparencia, tal y cual como lo ha expuesto la comisionada Josefina Román. Muchísimas gracias, comisionada del Río. Quiero enfatizar que también comparto por completo la propuesta de la comisionada ponente en el sentido de modificar la respuesta del ente público obligado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e instruir a que realice una nueva búsqueda que sea razonable, exhaustiva, con la finalidad de localizar y entregar a la persona hoy recurrente la fecha en la que se interpuso la denuncia penal o administrativa señalada en la recomendación 31/2023, así como también las acciones que ha tomado para el órgano interno de control de la comisión debido a las conductas omisivas reiteradas por parte de las y los servidores públicos que dejaron en estado de indefensión a las víctimas que se establecen en esa recomendación. Sobre el tema de hoy, el tema que presenta la comisionada ponente, quiero precisar que la migración infantil en México ha mostrado un incremento significativo en los últimos años.
Según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre enero y diciembre del año 2022, más de 10.870 menores no acompañados fueron detenidos en la frontera sur de este país, lo que representa un aumento del 35% en comparación con el año 2021. De estos menores, el 70% provenía de los países del Triángulo del Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador. Como sabemos, la mayoría de estos niños migrantes huyen de situaciones de violencia, de pobreza extrema y también, lamentablemente, de la falta de oportunidades educativas y económicas en sus países de origen. Al respecto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocida por su acrónimo como UNICEF, ha señalado que estos menores se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad durante su tránsito por todo este país, enfrentando riesgos significativos como trata de personas, abuso, así como explotación laboral y explotación sexual. Del 2019 al año 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es decir, el mismo sujeto obligado, ha emitido varias alertas sobre el aumento en el número de violaciones a los derechos humanos de los menores migrantes, señalando la falta de medidas adecuadas de protección y de asistencia. En respuesta con las crecientes denuncias de abusos contra menores inmigrantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido varias recomendaciones para salvaguardar los derechos de este grupo en situación de vulnerabilidad. Una resolución notable es precisamente aquella que aborda el presente asunto, la Recomendación 31/2023. Sin embargo, adicionalmente también localizamos diversa recomendación, la número 36/2020, en donde la propia Comisión destacó la falta de condiciones adecuadas en las estaciones migratorias para la detención de menores y urgió al Instituto Nacional de Migración a implementar medidas inmediatas para garantizar la integridad física y emocional de los niños migrantes. En ese sentido, subrayando que la detención prolongada de menores en estaciones migratorias contraviene el interés superior del niño, un principio establecido tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño como en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México. El derecho de acceso a la información es, pues, un pilar fundamental en la rendición de cuentas de las organizaciones encargadas de la protección de los derechos migrantes, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad, como lo es precisamente las niñas y los niños o los menores migrantes. Este derecho, es decir, el de acceso a la información, no solamente facilita la difusión de acciones y omisiones por parte de estas organizaciones o entes públicos, sino que también permite y nos permite a toda la sociedad mexicana, a los medios de comunicación y otros actores relevantes, llevar a cabo y ejercer una función de supervisión activa, pero también una supervisión crítica. Cuando se implementa de manera efectiva este derecho, el de acceso a la información, el cual obviamente en este pleno tutelamos, por tanto puede considerarse como una herramienta esencial para fomentar un entorno de justicia social en las acciones del Estado mexicano y que éstas sean constantemente evaluadas y mejoradas en función de los principios de legalidad, de equidad y de respeto a los derechos humanos. La opacidad es un factor que contribuye a la persistencia de violaciones a los derechos humanos. Estudios indican que el acceso a la información o el acceso limitado a información sobre condiciones de detención y la gestión de menores migrantes dificulta la evaluación de las instituciones responsables, en este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En ese sentido, la sociedad civil, los medios de comunicación juegan un rol vital al utilizar las herramientas de acceso a la información para denunciar prácticas abusivas y exigir mejoras en las políticas públicas. Las situaciones de los menores migrantes en México sigue siendo un desafío significativo en términos de derechos humanos. Acciones y omisiones de diversas organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, han contribuido a la vulneración de derechos a la niñez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido importantes resoluciones para salvaguardar estos derechos, pero definitivamente se requiere de una implementación efectiva y de un compromiso constante por parte de todos los actores involucrados, así como la difusión de estos contenidos y los alcances para evitar la repetición de estas conductas tan dañinas en contra de los niños y los niños. Y concluyo, es así como el derecho de acceso a la información en su vertiente colectiva sirve precisamente para evitar la repetición de violaciones a los derechos humanos.
y no habiendo algún otro comentario, le pido a usted, secretaria técnica del Pleno, sea tan amable tomar la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, se somete a consideración de las comisionadas y el comisionado el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 7856/24, que modifica la respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Solicito sean tan amables de manifestar formalmente el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor, como lo expresé. Comisionada Ibarra. ¿Con el proyecto? Comisionada Román. A favor, es mi proyecto, pero también agradeciendo las muy valiosas aportaciones de mis compañeras y compañero presidente de Pleno. Gracias. Comisionado presidente Alcalá. Con la propuesta. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 7856/24. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. Ahora corresponde a la comisionada Norma Julieta del Río Venegas la presentación del proyecto de resolución que ha solicitado para su discusión individual, que se identifica con la clave RRA 9974/24, en contra de servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. Por favor, comisionada. Gracias, presidente. Bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una persona solicitó a los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, en adelante será IMSS Bienestar, la expresión documental que diera cuenta de la fecha a partir de la cual el Hospital Progreso Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud, ubicado en Acapulco, Guerrero, pasó a ser parte de IMSS Bienestar. La persona preguntó esto dado que, citando sus palabras, dice: no se ven los cambios que se esperaban, siguen las mismas prácticas arbitrarias y corruptas de las autoridades del hospital. Palabras textuales de la persona solicitante. En la respuesta, el IMSS Bienestar afirmó ser notoriamente incompetente para atender lo requerido. Además, sugirió a la persona que estaba solicitando esta información que dirigiera su solicitud a la Secretaría de Salud. Informó que 23 coordinaciones estatales han sido transferidas al IMSS Bienestar, señalando los vínculos electrónicos para que él mismo consultara los convenios que firmó cada entidad federativa. También proporcionó los pasos para presentar una queja o denuncia por conductas de servidores públicos de la Administración Pública Federal ante el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, el SIDEC, de la Secretaría de la Función Pública. En su recurso de revisión, la persona solicitante, que hoy se vuelve recurrente, interpuso un recurso de revisión aquí en este instituto, en el INAI, dado que el IMSS Bienestar se declaró incompetente para conocer lo que ya expresé anteriormente. En los alegatos, el IMSS Bienestar nos reiteró la respuesta inicial. Asimismo, a través de la unidad de atención a la salud que depende de ellos, informó que en el anexo del convenio de coordinación ante la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar y el Estado de Guerrero, se señala que el Hospital Progreso, este hospital al cual estaban solicitando información, en Acapulco efectivamente fue transferido al nuevo modelo IMSS Bienestar. Del análisis realizado por mi ponencia, en particular por la abogada NIMBE Abigail Ortiz, se advirtió que el agravio de la persona recurrente es parcialmente fundado. El IMSS Bienestar, claro que sí es competente para conocer de la fecha a partir de la cual el hospital en mención en Acapulco, Guerrero, pasó a ser parte del nuevo modelo IMSS Bienestar. Sin embargo, se pronunció en un criterio de interpretación restrictivo. De igual manera, si bien alguno de los alegatos de este sujeto obligado informó sobre el convenio referido que señala la transferencia del hospital a el modelo IMSS Bienestar, no le entregó ni comunicó la fecha exacta en que sucedió o sucederá dicha transferencia. En la propuesta de resolución se propone modificar la respuesta del IMSS Bienestar e instruirle para que realice una nueva búsqueda de esta información en la totalidad de todas y cada una de las unidades administrativas competentes.
En un mensaje respecto a este recurso que separé, decidí exponer este proyecto en este pleno porque es un tema complejo y de máximo interés público. En las últimas semanas hemos escuchado mucho, incluso hemos visto reuniones de los 23 gobernantes que firmaron este convenio de las entidades federativas para pasar a la federalización. Esto significa el proceso mediante el cual los estados transfieren toda la operación y toda la infraestructura de los hospitales y centros de salud al bienestar. No ha sido fácil, ha sido un tema muy complejo, donde las secretarías de salud de estas 23 entidades federativas, declaraciones propias de ellos, han dicho que ha sido muy complejo el traspaso tanto de los recursos humanos, materiales y financieros. Como contexto, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS Bienestar, busca otorgar servicios de salud gratuitos, universales y de calidad para toda la población. Su objetivo es brindar a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social atención integral. El objetivo desde luego es bueno, más sin embargo, este órgano público descentralizado que nació en agosto del año 2022 en sustitución de aquel INSABI, que también fue un nuevo modelo y que no funcionó, se encontraba adscrito a la Secretaría de Salud y recordemos que el INSABI es un reemplazo del Seguro Popular. Bien, entonces el traspaso se habla de datos estadísticos de 21,600 millones de pesos y más de 4,000 inmuebles, y desde luego pues esto se vuelve un tema de interés público porque aparte por lo que representa en volumen monetario y en volumen de los bienes inmuebles, pues es un tema de salud, es un derecho humano. Entonces todo esto representa el interés de la sociedad y no hay también una certeza para la plantilla laboral que está siendo transferida de los hospitales del sector salud a este nuevo modelo de IMSS Bienestar. De igual forma, esta modificación operativa pues debe de ir acompañada del cuidado de todos los datos personales de la sociedad. Ya habíamos visto un tema de ello aquí. Mi colega Román, que es experta en ello, este traspaso, esta portabilidad de datos, se está cuidando mucho para que no existan vulneraciones, filtraciones de toda la documentación. Imagínense ustedes todos los datos personales que existen en todos los centros de salud, en todas las secretarías de salud de estas 23 entidades federativas, el paso a este nuevo modelo. Y también que sean personas capacitadas y especializadas para ello. Para concluir, bueno, pues cuidemos nuestros datos, exijamos transparencia en el sector salud y desde luego sigamos pendientes de este tema, porque todos tenemos un amigo, un familiar, una persona conocida que necesita que se le atienda en el sector salud, independientemente que no esté afiliado a un tema de seguridad social. Es cuanto. Gracias, comisionada del Río. Comisionada Román, por favor. Gracias, comisionado presidente. Bueno, por supuesto que adelanto mi voto a favor y también agradezco, comisionada del Río, por supuesto, no solo el sentido de la resolución, sino también la exposición, porque son de los asuntos que nos permiten, como bien lo dijiste, el Instituto Mexicano del Seguro Social es el top en solicitudes de acceso a derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, tratándose de datos personales. En este caso es un sujeto obligado diferente y yo solamente quiero sumar en algunos datos adicionales. Bien, acorde al comunicado número 425 del año pasado, la Secretaría de Salud y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social firmaron con el gobierno del Estado de Guerrero el convenio de adhesión del sistema de salud estatal al IMSS Bienestar, a fin de garantizar atención médica para la población sin seguridad social en la región. Es precisamente el objetivo de IMSS Bienestar, como ya lo ha mencionado la comisionada ponente. El titular del Seguro Social informó que la firma del convenio establece los criterios para la transferencia de recursos en materia de personal de salud
infraestructura, equipamiento, medicamentos y demás insumos. Asimismo, destacó que se han invertido cerca de 2.479 millones de pesos en rehabilitación y equipamiento de hospitales y centros de salud y para mejorar sustancialmente el abastecimiento de medicinas y otros insumos. Hay que decir que la solicitud que en este caso nos ocupa corresponde al Estado de Guerrero. Entonces, el Estado de Guerrero es uno de los estados más pobres del país, en donde además, a partir del huracán Otis, pues hay muchos problemas, entre otros también salud. Entonces, este tipo de recursos evidencian con mucha claridad la utilidad del derecho de acceso a la información, pero también de rendición de cuentas. Gracias. Muchísimas gracias, comisionada Román. Yo en lo particular adelanto que acompaño el proyecto que presenta la comisionada ponente, la comisionada del Río, y comparto el estudio completo y detallado que se realiza respecto a los distintos aspectos de la solicitud. En particular, quiero resaltar que conocer qué autoridad dependen las instituciones de cada país, en la institución hospitalaria de este país, es de especial relevancia. En la solicitud, la persona, muy recurrente, hace valer conductas no éticas y desapegadas al marco jurídico por parte del director del Hospital Progreso, Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud, ubicado en Acapulco, Guerrero. En ese sentido, esta información resulta necesaria para conocer ante qué instancia pueden ser denunciados estos hechos de corrupción que la persona solicitante refiere en su denuncia original, que pueden traducirse en deficiencias en la prestación del servicio de salud. Resulta especialmente relevante tener certeza respecto a qué institución administra cada uno de los centros de salud localizados en todo el territorio nacional, no solamente para denunciar a conductas contrarias a la ley, sino también para la función para la cual fueron creados o son creados estos centros para procurar salud y el bienestar de cada mexicano y mexicano. Y como la comisionada ponente lo dice, sabemos y conocemos de familiares, amistades que tienen que buscar centros de salud, incluso nosotros buscar esta salud pública, y por eso es importante conocer la ubicación y sobre todo de quién depende, ya que en esa medida del conocimiento también permitirá a las personas conocer a qué instituciones pueden acudir y bajo qué condiciones. Recordar que el derecho a la salud es un derecho humano reconocido en el artículo 4 constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley secundaria es la que va a definir precisamente, garantiza o más bien define un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Es decir, no hay limitante en términos de lo que establece la Constitución y la propia ley respectiva, ley secundaria, para garantizar a todas las personas salud en términos de tratarse de un derecho humano. Al respecto, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social señaló en el documento de análisis sobre medición multidimensional de la pobreza en 2022 que las personas que presentaron carencia por accesos a servicios de salud pasaron de 16.2% a 39.1% entre el 2018 y 2022, es decir, 20.1 a 50.4 millones de personas en esta situación respectivamente, es decir, más del doble. Es decir, en 4 años pues se duplicó esta cantidad, como lo he dicho, de mexicanos sin acceso a servicios de salud. Por ello es muy importante que todos tengan certeza respecto de quién dependen las instituciones que prestan estos servicios básicos, servicios médicos, ya que la cercanía a un centro de salud con equipamiento adecuado puede ser la diferencia entre vivir o morir. De acuerdo con lo señalado en el Estatuto Orgánico de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, mejor conocido como IMSS Bienestar, el IMSS Bienestar podrá coordinarse con otras instituciones con el objeto de que a través de la celebración de acuerdos y de convenios de colaboración se realicen de manera coordinada las acciones que resulten necesarias que permitan lograr estos objetivos. De acuerdo con el convenio de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS Bienestar y el Estado de Guerrero, como se ha dicho, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2023, los hospitales en este estado, en el Estado de Guerrero, serán transferidos al sujeto obligado. No obstante, no quedó claro la fecha a partir de la cual ocurrirá tal situación. Es por ello que coincido
que en la parte jurídica que se modifique la respuesta del sujeto obligado para instruirle a que con un criterio amplio realicen una búsqueda de la información requerida respecto a la expresión documental que dé cuenta de manera precisa de la fecha en la que el Hospital Progreso, Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud, ubicado en Acapulco, Guerrero, pasó a ser parte del sujeto obligado, lo cual resulta de trascendencia para la atención de los servicios de salud en dicha entidad federativa. Y segundo, comparto la parte del mensaje en el sentido de ¿qué fuera de esta persona si no tuviera el INAI? ¿Quién le daría la información si el sujeto obligado se la negó? ¿Qué fuera de esta persona para ejercer otro derecho, que es el derecho a la salud? De ahí la importancia y relevancia de la garantía de este derecho de acceso a la información con la fuerza y potencia de una institución autónoma. Es cuanto, y si no hay mayores comentarios, le pido a la Secretaría Técnica del Pleno, por favor, sea tan amable tomar la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, se somete a consideración de las comisionadas y el comisionado el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 9974/24, que modifica la respuesta de servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. Solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor, y agradezco los comentarios del comisionado presidente y mi amiga Josefina Román. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 9974/24. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. Y en el orden progresivo, hoy corresponde a la comisionada Blanca Lila Ibarra Cadena la presentación del proyecto de resolución que se identifica con la clave RRA 10647/2024, promovido en contra de la Secretaría de Marina. Por favor, comisionada. Muchas gracias, comisionado presidente, comisionadas. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la vía aérea es el principal medio de distribución de drogas sintéticas, así como de los precursores utilizados en su fabricación. Y esta última actividad se concentra, según dicha instancia, en países como Afganistán, México, Myanmar y la República Árabe Siria. Además, según las cifras de una fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional, denominada Inside Crime, hubo un aumento de 147% de las alertas generadas en los aeropuertos de América Latina, tanto por crimen como por corrupción, entre los años 2021 y 2023. En el caso de México, esta consultora detectó flujo aéreo de drogas sintéticas hacia ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, de vuelos procedentes desde Culiacán y Querétaro, lo cual se suma a los hallazgos realizados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, descritos con anterioridad. En ese marco, para responder al reto que implica el combate a las drogas sintéticas, el 12 de abril de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea la Comisión Presidencial encargada de la Coordinación Nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas y armas de fuego y sus municiones. La Secretaría de Marina es uno de los integrantes de la comisión referida, que tiene entre sus objetivos fungir como un grupo de trabajo especial para el seguimiento de las acciones que realicen en el ámbito de su competencia las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal contra el tráfico ilícito de drogas sintéticas, armas de fuego y sus municiones. En ese contexto, considero relevante exponer este asunto en el que una persona se quejó de la respuesta de la CEMAR, que señaló carecer de atribuciones legales para contar con información de investigaciones penales o expedientes ante autoridad judicial sobre empresas investigadas por utilizar el espacio aéreo mexicano para realizar actividades ilícitas relacionadas exclusivamente con el tráfico de drogas, estupefacientes y cualquier otro tipo de droga en el periodo de 2015 a la fecha de presentación de esta solicitud. Propongo al Pleno
revocar esta respuesta, ya que conforme al estudio realizado por la ponencia a mi cargo, el sujeto obligado tiene competencia para conocer de lo requerido porque ejerce el alto mando de la Armada y administra al Poder Naval de la Federación, determinando y dirigiendo la doctrina, política y estrategia naval militar para la defensa exterior del país, así como coadyuvar en la seguridad interior y el desarrollo marítimo nacional. Aunado a lo anterior, se encontró información pública de la que fue posible advertir, por un lado, que el sujeto obligado realiza funciones de guardia costera, para los cuales despliega unidades de superficie aéreas y terrestres en operaciones de prevención, vigilancia y disuasión de delitos, empleando el concepto operacional denominado trinomio, constituido por un buque, un helicóptero y una patrulla interceptora, los cuales, trabajando en conjunto, han maximizado sus capacidades operativas y dado como resultado importantes aseguramientos en las zonas de mayor riesgo de droga a nuestro país. Por otro lado, la CEMAR cooperó con la entonces Procuraduría General de la República para llevar a cabo acciones para la detención de personas involucradas en el tráfico ilegal de drogas. En suma, contrario a lo manifestado en su respuesta inicial, la Secretaría de Marina sí cuenta con atribuciones para dar respuesta a la solicitud de información. Incluso existe información pública que da cuenta de su participación en el combate al tráfico de drogas ilícitas, incluso en medios aéreos. Considerando todo lo expuesto, resulta procedente instruir a la Secretaría de Marina para que asuma competencia y emita la respuesta que en derecho corresponda, restituyendo así a la persona solicitante en el goce de su derecho a saber. La respuesta que proporcione la CEMAR permitirá conocer las acciones implementadas desde el ámbito de su competencia en la investigación de tráfico de drogas, así como el acompañamiento a las autoridades ministeriales en aquellos casos en los que se siguió una investigación y en los que llegaron al conocimiento de un juez. Con esa información, las y los ciudadanos podrán valorar la labor de sus autoridades y, en su caso, presentar propuestas que enriquezcan los esfuerzos dirigidos a evitar el tráfico de sustancias ilícitas para que desde un enfoque de gobernanza puedan consolidarse políticas públicas enfocadas a erradicarlo. Así, una sociedad transparente facilita la solución de problemas comunes en beneficio de sus integrantes. Este asunto demuestra la importancia de contar con un organismo técnico e imparcial que pueda resolver los conflictos que surgen con motivo de las respuestas que proporcionan los sujetos obligados a los requerimientos de información de la sociedad. La calidad técnica del instituto permite realizar análisis específicos de las circunstancias en cada caso, atendiendo a la normatividad relacionada y la información pública disponible, mientras que la imparcialidad evita que los sujetos obligados sean juez y parte en estos procedimientos de revisión, garantizando así la efectividad del derecho a saber en la resolución de las controversias. Es cuanto. Más gracias, comisionada Ibarra. Pregunto a mis compañeras si desean hacer algún comentario. En lo particular, quiero manifestar que anticipo mi voto a favor y que coincido con el análisis realizado por la comisionada ponente, toda vez que la Secretaría de Marina sí resulta competente para conocer de la información solicitada por la persona, debido a que existe una cooperación entre autoridades para la detección del tráfico ilícito de drogas, y aunado a ello existe también información de naturaleza pública que da cuenta que como parte de las acciones de la dependencia se encuentran la realización de labores de vigilancia a través de unidades de superficie, aéreas y terrestres, como se les conoce, con la finalidad de identificar las zonas en donde se lleva a cabo el tráfico ilegal de drogas, lo cual resulta ser materia de esta solicitud de información. Es decir, que si bien pudiera pensarse que la Secretaría de Marina no tiene competencia en el ámbito aéreo, lo cierto es que sí realiza labores de vigilancia aérea en cooperación con otras dependencias de seguridad del Estado mexicano.
En este orden de ideas, es importante destacar que la resolución que expone la comisionada ponente resulta de vital importancia, ya que da cuenta de la información sobre las acciones que la SEMAR realiza contra el tráfico de drogas, el cual es un delito contra la salud pública que se encuentra así tipificado en el Código Penal Federal y que se trata de un problema no solamente de alguna región de este país, sino de a nivel mundial, por lo que es de suma importancia conocer qué acciones, conforme a las atribuciones, realiza cada dependencia y, obviamente, el gobierno federal. De esta manera es preciso señalar que el tema del tráfico de drogas plantea un reto en múltiples facetas que afecta la vida de millones de personas en todo el mundo, desde las personas que sufren trastornos por consumo de sustancias hasta las comunidades que se enfrentan a las consecuencias del narcotráfico y la delincuencia organizada. El impacto, obviamente, de las drogas es un impacto muy complejo y de gran alcance, tanto en la salud como en la economía. A nivel internacional, no podemos dejar de pasar que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 42/112 del 7 de diciembre de 1987, decidió establecer el día 26 de junio como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, esto para mostrar su determinación como organización en reforzar la actuación y la cooperación internacional para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del consumo de drogas. Como cada año, con el apoyo de particulares, comunidades y de diversas organizaciones en todo el mundo, esta celebración tiene como objetivo concientizar sobre el grave problema que presentan las drogas ilícitas para la sociedad. Pero por otra parte también es importante enfatizar que las autoridades están obligadas a interpretar esta solicitud, como todas las solicitudes de acceso a información, con el único propósito de garantizar el derecho humano de acceso a la información y otorgar la expresión documental que atienda, en la medida de lo jurídicamente posible, los requerimientos de información. Máxime que los servidores públicos deben dejar constancia del ejercicio de la función que realizan en términos de la normatividad que resulte aplicable, esto a través de la generación de documentos susceptibles de acceso que puedan ser accesibles, confiables, verificables y veraces a efecto de generar certidumbre en la sociedad en general. Así, considero que este organismo garante tiene un compromiso con la sociedad a efecto de hacer valer y velar por su derecho de acceso a la información y con ello tener acceso a expresiones documentales que den cuenta de la información generada sobre labores de la dependencia en contra del tráfico de drogas. Por ello, es que el sujeto obligado debió de interpretar ampliamente o con criterio amplio la solicitud de información y proceder a asumir competencia y buscar la misma y no decretar la incompetencia como lo hizo hoy. Se ha dicho muchísimo que no se requieren instancias para garantizar la transparencia. Este es un ejemplo claro de que si no existiera este organismo revisor de las respuestas, la transparencia o el acceso a la información o la respuesta no llegaría a la persona porque la respuesta que dio el sujeto obligado fue restrictiva, fue limitativa y con ello vulnera el derecho humano de acceso a la información. Es por ello que acompaño el proyecto que presenta la comisionada ponente, Blanca Lely Ibarra, y si no hay mayores comentarios, le pido, secretaria técnica, por favor, sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, se somete a consideración de las comisionadas y el comisionado el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 10.647/24 que revoca la respuesta de la Secretaría de Marina. Solicito sean tan amables de manifestar el sentido de su voto. Comisionada del Río. Con el proyecto. Comisionada Ibarra. A favor, agradezco los comentarios del comisionado Alcalá. Comisionada Román. A favor y reconociendo el mérito del proyecto. ¿Sí? Comisionado presidente Alcalá. Como lo anticipé, a favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 10.647/24. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. Y bueno, agotado la exposición de los recursos de revisión, pasamos ahora al quinto punto del orden del día, que es el relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de las denuncias que por incumplimiento de obligaciones de transparencia propone a este Pleno la Secretaría de Acceso a la Información. Por ello, le solicito a usted, secretaria técnica del Pleno, sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Con gusto se somete a consideración de las comisionadas y el comisionado los proyectos de resolución a los que se dio lectura en el punto quinto del orden del día y solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Ibarra.
A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, se aprueban por unanimidad de las comisionadas y el comisionado las resoluciones listadas en el punto 5º del orden del día. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. Ahora pasamos al 6º punto del orden del día, que es el relativo al proyecto de acuerdo listado, del cual nos dio cuenta previamente la secretaria técnica del Pleno y por lo cual le pido sea tan amable tomar la votación correspondiente. Con gusto, por instrucciones del comisionado presidente, se presenta al Pleno de este instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la convocatoria y las bases para participar en el Concurso Nacional de Periodismo de Investigación, edición 2024, convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, junto con los organismos garantes de las entidades federativas e instancias integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que se identifica con la clave ACT-PV, diagonal 27, diagonal 8, diagonal 2024.6, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las comisionadas y el comisionado el acuerdo listado en el punto 6º del orden del día. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. Continuando con el orden del día, pasamos al 7º punto y le pido, secretaria técnica, por favor, tome la votación correspondiente del proyecto de acuerdo listado. Con gusto, por instrucciones del comisionado presidente, se presenta al Pleno de este instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la designación temporal de plazas vacantes sujetas al servicio profesional de este instituto, el que se identifica con la clave ACT-PV, diagonal 27, diagonal 8, diagonal 2024.7, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las comisionadas y el comisionado el acuerdo listado en el punto 7º del orden del día. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. Pasando al 8º punto del orden del día, correspondiente al Convenio General de Colaboración entre este instituto y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad Argentina, brevemente me permito referir lo siguiente. El INAI, como autoridad autónoma responsable de garantizar el cumplimiento del derecho humano de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, además de resolver sobre estos dos derechos, como lo hemos visto ahorita hace unos momentos, también dentro de nuestras funciones está la de establecer mecanismos de colaboración formales con sujetos obligados y representantes de sociedad civil en la implementación y promoción de políticas y mecanismos de apertura. En consecuencia, a este Pleno, al que corresponde aprobar la propuesta de suscripción de convenios, bases, acuerdos de colaboración y otros actos nacionales e internacionales, proponemos la suscripción de un convenio general de colaboración con el Centro de Estudios de Estado y Sociedad Argentina, representado por el experto en la materia y académico con una amplia trayectoria pública, el doctor Óscar Oslak. Esta es una organización de sociedad civil sin fines de lucro, independiente y pluralista, que desarrolla actividades de investigación en ciencias sociales y otras materias. El CEDES, por su acrónimo, tiene la misión de contribuir al desarrollo económico y social, al fortalecimiento de la democracia, a la promoción y la garantía de los derechos humanos, a la equidad social y a la de género y la preservación del medio ambiente. Por ello, este convenio tendrá como objetivo establecer el marco de cooperación a través del cual se facilitará y fortalecerá la colaboración entre ambas instituciones, buscando construir acciones de mejora en materia de apertura de las instituciones a través de la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas, la innovación social y tecnológica. La relevancia de suscribir este instrumento es de esta naturaleza, radica en que establece las características con las que este instituto podrá trabajar de la mano con una organización internacional como la que hacemos como lo hacemos con muchas otras instancias, porque el INAI no solamente es relevante para la vida democrática mexicana, sino también para el ámbito internacional. Para el INAI, todas y todos los mexicanos, es de suma importancia definir los medios por los que se trabajará en generar instituciones abiertas, en las que la transparencia, la rendición de cuentas y la participación social son en todo momento principios rectores. Por ello es que le solicito, después de esta breve descripción del contenido de este convenio,
o esta propuesta de convenio, que tome la votación correspondiente, secretaria técnica, por favor. Con gusto se somete a consideración de las comisionadas y el comisionado el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la celebración de un convenio de colaboración entre este instituto y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad Sedes Argentina, el cual se identifica con la clave ACT-PV/27/8/2024.8, por lo que solicito se sirvan a expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las comisionadas y el comisionado el acuerdo listado en el punto 8º del orden del día. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica de Pleno. Ahora pasamos al 9º punto del orden del día y le solicito, secretaria, sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Por instrucciones del comisionado presidente, se presenta al Pleno de este instituto el proyecto de resolución con número INAI.3S.7.1.19/2024, por lo que solicito se sirvan a expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado presidente Alcalá. Con un voto particular anunciado en tiempo y forma la secretaria técnica del Pleno. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución listada en el punto 9º del orden del día con el voto particular del comisionado Alcalá. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. Pasando al 10º punto del orden del día, correspondiente al nombramiento de la persona titular de la Dirección General de Cumplimiento y Responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Previamente ha solicitado el uso de la palabra la comisionada Josefina Román. Por favor, comisionada. Gracias, comisionado presidente. Bueno, nada más de nueva cuenta darles la bienvenida a dos de nuestros directores generales que ya han estado con nosotros, la doctora Mireya Arteaga y el maestro Francisco Yáñez, que en realidad es un movimiento horizontal y han venido apoyando en esta comunidad del INAI en las direcciones generales de prevención y autorregulación y en la Dirección General de Cumplimiento y Responsabilidades. Entonces, de nueva cuenta, gracias por el trabajo y bienvenidos de nuevo. Gracias. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. Y si les parece, ya son directores generales que se encuentran ya laborando aquí en el instituto. Omitimos la lectura de la semblanza curricular y le pido en consecuencia, secretaria técnica del Pleno, por favor, tome la votación correspondiente. Con gusto, por instrucciones del comisionado presidente, se presenta al Pleno de este instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento de la persona titular de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, el cual se identifica con la clave ACT-PV/27/8/2024.10, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las comisionadas y el comisionado el acuerdo listado en el punto 10º del orden del día. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. Pasando al 11º punto del orden del día, correspondiente al nombramiento de la persona titular de la Dirección General de Prevención y Autorregulación de este instituto, le pido, por favor, secretaria técnica del Pleno, tome la votación correspondiente. Con gusto, por instrucciones del comisionado presidente, se presenta al Pleno de este instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento de la persona titular de la Dirección General de Prevención y Autorregulación del instituto, el cual se identifica con la clave ACT-PV/27/8/2024.11, por lo que solicito se sirvan a expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las comisionadas y el comisionado el acuerdo listado en el punto 11º del orden del día. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. En desahogo, el 12º punto del orden del día aprobado para esta sesión, correspondiente a la presentación del reporte de avance de objetivos, metas y proyectos especiales correspondiente al segundo trimestre del presente ejercicio fiscal. Pregunto a mis compañeras comisionadas si desean hacer algún comentario en este punto. En caso contrario, se da por presentado el documento referido. Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día que fue aprobado para celebrar esta sesión, se da por concluida la misma el día de hoy, martes 27 de agosto del año 2024, siendo las 15:45. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos.